Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Más allá de tu vereda hay otra realidad. Por la radio Parque Vida 105.9, el pulmón de la ciudad. La ciudad que te hace ver bien. Soy Marcela y me acompañan Gustavo, el Cuervo, Jorge, Martu, Lautaro y Juanma y Lucía. Invitamos también a quienes nos están escuchando a que contesten o comenten en nuestras redes sociales. Instagram, @acm.accióncomunitaria, @sociabilidades por los márgenes y @Parque Vida. Y en Facebook, Parque Vida. Así vamos a iniciar el programa. Primero que nada, la anfitriona acá, que nos va a presentar a la invitada. Así que todo tuyo. Sí, sorpresa. ¿No te gusta hablar ahora? Bueno, buenas a todos. Bueno, hoy tenemos el placer de tener a una compañera, a una hermana tan amada, Norma García Conde. De Kalsinski. Así todos la ubicamos, porque le contaba sobre su apellido. Así que nada, bienvenida. Nada, estamos como ansiosos de escucharte, de que nos compartas y bueno, nada, de poder saber sobre lo que sucedió en marzo de 1977, del 76, perdón, del 76, y también, ¿no?, tu historia de vida, de esperanza, de lucha. Así que bueno, estamos como todos muy ansiosos de poderte escuchar y de poderte abrazar también, ¿no? Porque hay mucho cariño acá y estamos esperándote. Así que nada, te doy el micrófono, Norma, todo tuyo. Nuestras aplaudidoras. Preguntas, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero decirle a todos, muchas gracias. Me emocionó profundamente que abrieran esa puerta y yo entrar y ver esta pequeña comunidad y la representación de nuestra gran comunidad, ¿no es cierto? Maravilloso ver el acercamiento, el cariño, el afecto y el interés por el otro, tan importante en este tiempo, donde el desinterés por el otro hace que vivamos en un individualismo marcado, en una situación de que el mundo termina donde termino yo, y es todo lo contrario. Entonces, verlos acá ayudándose, procurando alentar a los demás, es un aliento. A mí, que ya tengo bastantes años transitados en esta vida, es para mí muy alentador. Así que, primero, muchas gracias por haberme invitado, un honor. Es para mí. Y acá veo muchas caras conociditas, otras que no tanto, algunas que bueno, colgar unos años atrás, me mira sonriente, Jorge. Allá la tengo a Marcela, que es quien presentó todo esto, la recibí cuando llegó a la iglesia. ¿Te acordás? Compartimos muchas cosas, tantas cosas, tantas emociones que se reeditan. Claro, tantas emociones que se reeditan en este momento, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Ya tengo que empezar yo con el relato. No, quiero hacer algo. Y acerca de la... Bueno, ¿a quién tenemos allá que está haciendo el video? A Matías. Ahí tenemos a Matías. Lo presentamos, pero como no lo presentamos, se hizo presente. Porque no le gusta que lo presente. Claro, como no lo presentamos, se hizo presente, Mati. Sí. Como los niños, ¿no? Cuando alguien no les lleva la punta, hacen un ruido extraño y una vez salta. Bueno, compañeras, nosotros redactamos varias preguntas y ahí los compañeros van a ir haciendo un orden. Porque ahí no puedes contestar varias, porque no es necesario hacerlas todas, ¿no? Si querés hacer una introducción. Lo que yo quería comentar es que me pareció fantástico, y se lo comentía a Bárbara también, la elaboración de las preguntas, porque están secuenciadas, porque tocan todos los puntos fundamentales y básicos,
porque realmente sin que las hicieran uno podría ir hablando todo esto y quedaría construir un resumen perfecto para poder llevarlo, emitirlo, compartirlo en cualquier lugar. Así que esto es virtud de ustedes, es algo que han hecho y elaborado con criterio y que me pareció fantástico. Así que lo puse, fantástico. Gracias. Un aplauso para Norma, por favor. Bueno, Norma, yo te quiero hacer 3 preguntas. La Gracias. tu nombre. Claro, preséntense Vayan porque presentándose. uno los conoce a todos. Porque Marcela lo presentó muy rápido. Yo me iba directo a la pileta. Bueno, mi nombre es Lautaro. Bueno, yo te quería hacer las 3 primeras preguntas. La primera es, ¿cuál fue el motivo de la persecución y desaparición de tu hermano? Bueno, el motivo de la desaparición de mi hermano nosotros lo conocimos después de su desaparición. Lo que sí conocíamos y de lo que estaba claro para todos los que teníamos algún contacto con el mundo laboral, el mundo de los estudios, con la vida en sí misma, era que estábamos viviendo en plena dictadura militar. El golpe de marzo del 76 se había llevado puesto al gobierno nacional, en aquel momento que había surgido el gobierno popular, que era el gobierno a cargo del Partido Justicialista, con María Martínez de Perón, había quedado a cargo del Ejecutivo debido al fallecimiento de Perón, y a partir del momento en que Perón fallece, pienso que las cosas estaban gestándose de antes, pero eso merecería otra mesa y sería larguísimo. El país venía muy desordenado, muy vapuleado, a mi entender, ya perseguido y con la necesidad de quienes estaban generando y provocando todos esos alborotos, todos esos, no voy a decir lo que estoy pensando, digamos, todos esos bolonquis, es más elegante, en el país. Desarticulaban la política, desarticulaban la vida social, la vida económica, había alteraciones en las universidades, en los centros de estudio, en las fábricas, en las oficinas, en los sindicatos, era todo una ebullición, un alboroto, muchas reyertas, muchas confrontaciones, manifestaciones, quejas, y en medio de todo eso empezaron a aparecer algunas situaciones de atentados que vinimos a saber luego, que estaban realmente preparados y elaborados como para desarticular el orden social y justificar luego la represión que vino. Porque antes de seguir hablando me gustaría dejar algo claro, ¿no? Si fueran 8.000 o 30.000, así fueran habido 8.000 o 30.000, 8.000 guerrilleros ponebombas que mataban sin consideración no hubieran podido ser nominados con 3 o 4 medidas. No existían algunos, como siempre, algunos aventureros, algunas personas que salen de la lógica común, del comportamiento común, que están más allá de lo que cualquier persona puede pensar, que encontraban lugar para filtrarse y cometer atentados o cometer actos aberrantes, a nuestro entender, y que utilizaron eso y que incluso supimos que los promocionaban. Y que eran grupos que se mantenían porque había fuerzas de afuera y de adentro del país, intereses que los promocionaban, los solventaban económicamente. Por ejemplo, los notorios eran solventados por toda la ultraderecha que se reunía en Francia a la cabeza Macera era uno de los que tomaron, era de la Armada Argentina, la Marina, y de los que tomaron el poder en el momento del golpe militar del 76. ¿Sí? Todo eso lo supimos después, por eso yo les digo, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? De todo eso se fue, uno se fue desasnando después, todo eso fue saliendo a la luz a medida que uno tuvo que ir viviendo las circunstancias. Bueno, en el medio de eso, tomado el gobierno nacional por los militares, comienza en ese mismo momento una persecución ideológica, política,
política sobre aquellos que, según estos señores, concientizaban al pueblo. En realidad, los tirabombas, los asesinos, los que ponían y alteraban el orden, supuestamente el orden nacional, a ellos no les importaba mucho. Les importaba mucho más aquellos que sembraban conciencia en la gente, aquellos que estaban trabajando con los estudiantes, con los obreros, con los maestros, con la clase trabajadora, con el pueblo, la parte del pueblo que estaba siendo ya desde antes relegada, postergada, abandonada y que estaba siendo expulsada de la dignidad de la vida. Entonces aparecieron montones de concientizadores, montones de jóvenes, chicas, chicos, muchachos, profesionales, que empezaban a hablar con la gente, empezaban a decirle a la gente lo que estaba pasando y de qué cosas se tenían que cuidar. En uno de esos grupos y en ese tiempo empezó a actuar mi hermano, que ya a esa altura estaba en su 4º año de medicina. Muchas gracias. Ahora voy con otra pregunta. ¿Él militaba en algún partido político? También de eso nos enteramos después a través de alguien que se presentó. Él empezó a militar, no militaba. ¿Cambiamos el micrófono del auto? Porque Sí, porque pasa testigos en la puerta y se escucha. Vos tenés la voz más bajita, la tienes. Ahí está, cambiemos ahí el micrófono. No hay problema. Estaba yo diciendo que, Si no allá no la escuchan. que posteriormente a desaparición, al secuestro de mi hermano, porque les cuento, mi hermano era un muchacho de 22 años, había trabajado en una empresa desde las 6, entraba, no se me acuerdo qué hora de la mañana, salía a las 3 de la tarde, hizo su carrera de medicina en esas condiciones, llegó a 4º año, ya estaba en las prácticas hospitalarias en el Hospital Pena, nosotros vivíamos en Almafuerte, en diagonal al Hospital Pena, y a su vez, 2 meses antes de ser secuestrado, había entrado a la Municipalidad de Buenos Aires como inspector de bromatología, porque sus notas lo meritaban, y bueno, por una recomendación de un militar, había entrado a trabajar en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estos son los antecedentes de la vida diaria de mi hermano, a quien mi marido llamaba el hombre de pijama, porque cada fin de semana era llegar a casa, verlo a él con pijama del sábado al domingo a la noche, estudiando, que no le quedaban otros tiempos más. Pero bueno, estaba de novio, tenía un departamento comprado para casarse y 22 años. Poco tiempo antes de que esto ocurriera, nos enteramos, yo creo que hace 3 o 4 años, que se presentó una chica que había sido compañera de él. Se presentó en el stand de No Matarás en una de las marchas, reconoció la foto y vino a hablar conmigo. Bueno, a través de esta persona, de esta chica, nos enteramos que ellos habían comenzado a participar en unos grupos de lectura en la cual les pasaban determinada bibliografía, había gente que conducía y ellos se reunían, ejemplo, así como nosotros en esta mesa, hacían una lectura general y discutían lo que estaban leyendo. Entregaban eso, se iban, combinaban para encontrarse otro día, es decir, había alguienes que los estaban concientizando a ellos. Ellos estaban tomando esta conciencia. Mi hermano, por ejemplo, el año anterior a su secuestro, ya venía yendo todos los sábados a la villa a dar apoyo escolar, a despiojar, a escuchar a los chicos, y no estaba en una comunidad de fe. Era simplemente un muchacho que iba con sus compañeros de cursada, con unos cuantos de ellos, con los cuales jugaban fútbol, organizaban los partidos y todas esas cosas de muchachada. Y entonces él estaba en esta actividad. Unos meses antes de que se lo llevaran, había estado acá. Nosotros vivíamos en Almafuerte,
6679. Y estaba por pasar la autopista de Cacciatore, porque a Cacciatore se le había ocurrido que tenía que hacer una autopista para atravesar de norte a sur, con el propósito de fácil escapada para ellos, porque los militares siempre tuvieron esos propósitos, organizar vías de escape. Son los genios organizando vías de escape. Y bueno, atravesaban la ciudad con una autopista, y en esa autopista caía el edificio donde vivíamos nosotros, y unos cuantos más. Entonces, con los vecinos del barrio, de la Guarda, de la Manzana de enfrente, se había hecho una comisión, y Juan Carlos, como era quien sabe que podía representar, el que se prestaba a hacerlo, andaba con esto juntando firmas. Esa era la actividad más conocida, digamos, participativa social o política que ante nosotros se tenía en ese momento, más la otra que nos enteramos ahora, que era ir a tener esos encuentros de concientización con qué era el partido PST, que es el Partido Socialista de los Trabajadores. Bueno, la ubicación de dónde podía ir a activar surgió, gracias a Dios, por esta presentación de esta muchacha. Si no, nunca hubiéramos sabido en qué otras cosas podía él estar desarrollando actividades. Ahora me la última pregunta. ¿Qué edad tenías cuando desapareció tu hermano? Yo tenía 28 años. Yo tenía 28 años y un hijo recién nacido. Iván había nacido en mayo. En junio lo habíamos tenido que operar a Iván por un problema de píloro. Y en julio, el 22 de julio, fue la desaparición. Yo estaba en la casa de mi mamá ese día porque yo estaba preparando mis exámenes finales de mi carrera. Iván, recién nacido y recién operado, estaba cursando una otitis. Entonces, como yo tenía que presentarme al día siguiente a dar una materia, me instalé esa noche en la casa de mi mamá con mi hijo. Mi marido estaba durmiendo en la cama con mi hermano porque mi padre trabajaba de noche, años trabajando de noche, y estaban acostados los dos, mi marido y mi hermano. Mi mamá estaba en la habitación de mi hermano con el bebé, cuidándolo atenta a él, y yo estaba estudiando en el living. Y en ese momento golpearon, culetazos, golpes, corridas en la puerta del departamento, y luego ocurrió lo que ocurrió. No sé si lo va en este momento del relato o si lo dejamos para otra pregunta que no me acuerdo. No, mira, justo contestaste la que sigue, ¿no, Lauti? La otra pregunta. No, la tenía que hacer yo. La tenías que hacer vos. Bueno, será. No hay problema, no hay problema. ¿Qué recuerdos de ese día? No, tengo otra. Tengo más para ilustrar ¿qué ese día. Tengo más si les interesa. No, igual acá le hago una pregunta. La verdad que es un placer. Encantadísimo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan. Bien. Un gusto. Un gusto, querido. Yo le voy a preguntar, ¿lo fueron a buscar a la casa o lo secuestraron en la calle? Vinieron a la casa a buscarlo. Bueno, un poquito lo adelanté con mi relato, como decía Bárbara. No, llegaron al edificio, sometieron a la gente que estaba entrando en ese momento, gente que estaba viniendo con una bebé, a la cual habían ido a dormir, por eso andaban por la calle con su auto para dormir a la bebé. Y los mandaron de nuevo a su auto. Nosotros vivíamos mi mamá vivía en un segundo piso, subieron por escaleras, pusieron precintos en todas las mirillas de los departamentos del piso, golpearon con las culatas de los fusiles o las armas que tenían, que no sé qué corno eran, porque yo no las llegué a ver ni a reconocer, no las hubiera reconocido porque no tengo ningún tipo de conocimiento de armas. Y mi mamá se levantó, mi hermano dormía profundamente, mi marido también. Mi mamá fue la que se movilizó, abrió la puerta y los empujones, a los gritos descabellados, pero no entendía nada, golpes, agarraron un puñal
que estaba secándose sobre la pañal del nene, estaba ahí, que estaba secándose sobre la estufa, se lo pusieron a mi mamá, y agarraron otro, me lo pusieron a mí, una capucha de cuero se la pusieron a mi marido. ¿Quién es Juan Carlos García? ¿Quién es Juan Carlos García? En ese momento ya mi marido estaba encapuchado y él gritó, no, soy yo, soy yo. Le sacaron la capucha a mi marido, se la pusieron a él, a mi marido le pusieron otra venda, no sé qué, en los ojos. Y comenzó el desastre, el atropello, a revolear cosas, a sacar cosas de todos lados, la heladera, la cocina, todo. Acá hay un... Esto revela la inteligencia de esos grupos de operación. Hay un bebé. ¿Quién es la madre? Mi mamá era una mujer vieja. La madre, la única madre que podía ser madre era yo, así que la pregunta ridícula o nerviosa. Entonces, obviamente, yo dije me trajeron al bebé que gritaba como un cerdo, me lo entregaron, me llevaron a la habitación de mi mamá, se sentó un tipo al lado mío que me daba consejos de cómo evitar que el niño llorara de noche, dándole mamaderas de agua, charlaba amenamente, mientras los demás destruían la casa. ¿Por qué? Destruían los muebles y todo buscando no se sabe qué. De pronto escuchamos que decían, acá no hay nada, acá no hay nada. Bueno, llevémoslo. ¿A dónde? Grita mi mamá, desesperada. Mañana vaya a la comisaría y vas a verlo. Así fue. Se lo llevaron y desde entonces nunca más. Simplemente. Tremendo. Ajá. Recuerdo claramente entonces ese día. Bueno, te hago otra preguntita. Sí. ¿Cómo reaccionó el entorno a la situación? El entorno nuestro directo, Sí. muy bien. Yo no puedo decir lo que otros tantos familiares y familias relatan, que vivieron cosas horrendas, porque vivieron desprecio, rechazo, gente que se apartó totalmente, familias, amigos, vecinos, que los miraban de lejos porque tenían miedo. Nosotros tuvimos vecinos que acudieron inmediatamente, las mismas personas que habían sido empujadas en la vereda cuando llegaban, vecinos de los otros pisos, lo conocían a mi hermano porque días antes había estado en esa colaboración con la firma por el tema de la autopista. Además lo conocían, lo veían. Muchos lo conocían del Hospital Pena, donde él estaba haciendo sus prácticas, a donde ya lo habían ido a ver, che, me conseguí la vacuna, che, mira, traigo al nene. Lo conocían en el barrio. Entonces los vecinos del barrio reaccionaron inmediatamente de forma muy contenedora, muy contenedora. Y continuaron con esta contención cuando nos tenían a Iván, me lo tenían a mí, para que yo acompañara a mi mamá en los trámites y en las cosas por donde empezamos a, literalmente la palabra es a deambular y girar de un lado al otro sin saber muy bien a dónde íbamos, cómo nos iban a recibir, si íbamos a salir y a volver de los lugares. Y los vecinos colaboraban con nosotros, y ni hablar de mi familia, de la familia materna y paterna, tíos, primos, todos. Inmediatamente hicieron cerco alrededor nuestro, no pasaban horas sin que estuviera alguien acompañándonos, cubriéndonos, a mi madre y a mí, más con Iván, que era un bebé. Y bueno, yo que estaba por dar las materias, obviamente quedó todo en suspenso, ya no me presenté más. Terminé la carrera por el amor de una compañera que empezó a traer, cuando se dio cuenta que yo no volvía, que no podía, me empezó a traer en aquel entonces los apuntes pasados a máquina de escribir, datilografiados, porque no había fotocopiador, había, pero eran sumamente caras.
y había que ir especialmente a lugares a sacar fotocopias, se hacían las copias con carbónico, máquina de escribir, y ni siquiera máquina de escribir eléctrica, algunos recuerdan. Y esta compañera mía, que después fue la madrina en aquellos años de Iván, ella empezó a venir con su fitito y me traía todos los días los apuntes del día anterior. Pasaba para el instituto y me dejaba los apuntes del día anterior. ¿Qué carrera estudiabas? Yo estaba estudiando, yo soy profesora en discapacitados de la audición, la voz y la palabra. Trabajamos con niños hipoacúsicos, sordos, afásicos, anárquicos, autistas, todo aquel ser humano que por trastornos neurológicos, neurofisiológicos o de cualquier origen tiene alteraciones en su lenguaje, en su pensamiento. Bueno, esa era mi carrera y yo estábamos en el mes de julio. Allá a la altura de octubre pude recuperar porque yo también había tenido muy buenas notas anteriormente, entonces consideraron y me dieron la oportunidad en el instituto de rendir las materias que había prácticamente abandonado y ya a fin de año me recibí. En el medio de todo esto, porque esto continuaba y cada día las dificultades se incrementaban debido al dolor, debido a la desesperanza, debido a las frustraciones, a los no, y a lo que ya empezaba a crecer y se veía que era el mundo de afuera ausente, ignorante. Nadie sabía nada. Nadie, el pueblo, la gente que se movía en la calle, en el colectivo, en un negocio, todo el mundo continuaba igual. De aquí esto no se habla, de esto no pasa nada, no pasa nada. Se sabían cosas que venían del exterior y acá, por favor, las mentiras que dicen es para desacreditar al país. Los argentinos somos derechos humanos, surgió en aquel entonces este lema promovido por José María Muñoz en uno de los mundiales, el relator de fútbol, muy conocido en aquel momento, era qué sé yo, como un Víctor Hugo Morales ahora o algún otro. Y entonces se repartían los stickers para pegar en las puertas de las casas, de los coches. Los argentinos somos derechos y humanos. Derechos sí, derechosos, muy derechosos. De humanos creo que se habían olvidado el significado de la palabra humano. Pero bueno, la gente lo repetía como se repiten ahora y se repitieron durante todo este tiempo cosas que se repiten. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, no sé, yo lo escuché, lo digo, en aquel momento también. Bueno, ahí no entremos porque si no ya te nos vas adelantando en las preguntas. Ahí sí te nos vas adelantando en las preguntas. Hola Norma, mi nombre es Jorge. Hola. Hay dos de las preguntas que tengo, yo ya las respondiste, digamos. Y después, bueno, la tercera dice, ¿te acordás qué hizo tu familia para protegerte? Dice, ¿qué medidas tuvieron que tomar para protegerme especialmente a mí? Bueno, la medida más grande me la dijo mi mamá, no inmediatamente, porque inmediatamente... El nombre de tu mamá. Carmen. Es importante. Mamá Carmen, como le dice Guillermo muchas veces, mamá. Bueno, ella en principio salió como casi todas las madres. No sabía ni qué colectivo tenía que tomar para ir a algún lado. No conocía nada, era una ama de casa que había criado 2 hijos, que vivía re chocha y feliz con su nieto, que le encantaban las plantas, tener el departamento que nadie se lo desarreglara ni le ensuciara, una espuma. Claro, eso era su vida. Bordar, tejer, hacerme mis vestidos, tejerle pila de cosas al nieto. Bueno, esa era su vida. Y de pronto se encontró en la calle, sin saber ni cómo dirigirse a nadie, ni cómo hablar, ni qué timbre tocar. Fuimos a la comisaría al día siguiente porque había que ir a averiguar a la comisaría y a la que nos correspondía. La miraron como diciendo, señora, ¿de qué habla? Eso jamás puede haber sucedido. Habrán sido ladrones. Anda, eso fue las primeras cosas. Vaya aquí, vaya allá, vaya al ministerio, vaya a la central de policía, vaya y empezó.
Empezó el paseo. En esos primeros paseos la acompañaba yo, porque yo más o menos me sabía manejar, subiendo y bajando de colectivos, sabía manejarme en una repartición pública, sabía algunas cosas, iba yo con ella, como una nena. Cuando llegamos a tribunales, a los 2 días de ocurrido esto, a los 2 días, sí. Yo estaba hablando con un secretario de un juzgado, conocido de una amiga, se nos presenta un señor que nos dice, nos escuchaba a mi mamá relatar y a mí, y nos dice, síganme. Mi mamá dice, yo le dije, no me importa, yo lo sigo. Lo seguimos, nos llevó a un despacho, era un abogado, que nos elaboró un habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? Yo no tenía ni idea. Entonces, el primer habeas corpus gratuito, porque nos hizo alguien comprometido, que se ve que estaba allí, que era de la causa popular, como le diríamos ahora, un tipo interesado en lo que le estaba pasando a la gente. Sin decirnos nada, nos llevó a su despacho, puso sello, nos firmó, nos pidió la documentación que llevábamos, y con ese primer habeas corpus nos manejamos. De hecho, mi agradecimiento fue tal que, aunque yo después decía, no voy a tener más hijos porque ya con esto que me ha pasado es suficiente, cuando tuve mi segundo hijo le puse Romano. Alexis se llama Alexis Romano, por este abogado. Bueno, yo empecé a acompañar a mi mamá. En ese momento las madres de Plaza de Mayo empezaban a organizarse desde abril del 77, y esto ocurrió en julio del 77. En, digamos, agosto, septiembre, mi mamá ya estaba tratando de asociarse con gente que hubiera pasado por lo mismo. Te lo encontrabas en los lugares a donde ibas, en los tribunales, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por los Derechos Humanos, que era estaba Alfonsín el día que ella estuvo ahí. Se lo encuentra allí y es ahí donde le empiezan a dar las primeras orientaciones y donde le empiezan a conectar con otros familiares que estaban atravesando lo mismo. Entonces ella va a la Plaza de Mayo y se sienta, empieza a hablar con una señora, con otra, y ahí le dicen que vaya con un pañuelo blanco porque se tenían que reconocer de alguna manera entre ellos, y después no querían que estuvieran sentadas, y después circulen, no pueden estar. Entonces así nacen las rondas. Bueno, vamos a circular, circulamos, y empezaron a dar vueltas alrededor de la pirámide. Ah, ¿quieren que caminemos? Bueno, caminamos. En realidad ellos indujeron, les dieron la gran idea de las rondas de la madre de Plaza de Mayo. No querían que estuvieran sentadas, que estuvieran hablando, que estuvieran en grupitos, porque era sedición, había estado de sitio. Entonces empezaron a caminar y empezaron a reconocerse, y cada vez fueron más y más y más madres con sus pañuelos blancos. Primeros tiempos las escupían, les gritaban loca, pasaba la gente, las despreciaba, venían y se reían de ellas, seguían como no viendo a nadie, continuaban. En algún momento, cuando se dieron cuenta que esto crecía y que era muy importante y que se escuchaban muchas noticias en el exterior, afuera, en España, en Francia, en Italia, empezaban a moverse muchos grupos, Italia empezaba a moverse muchísimo. En ese momento les mandaron la caballería. Uno de esos días que le mandan la caballería, yo creo que era el segundo, no me acuerdo bien, yo había ido con mi mamá. Yo iba cuando podía, cuando tenía que me tuviera el nene, la acompañaba. Yo no me ponía el pañuelo blanco y me quedaba de lejos mirándolas. Bueno, cuando ya se empieza esa movida tan agresiva y violenta contra ellas, yo ese jueves voy con mi mamá. Entonces hubo una arremetida importante y yo me colgué de la brida, la brida, porque es lo que es del caballo, metí mi mano en la bota del que iba montado en el caballo y empecé a tironear, loca. Lo que estoy diciendo es una locura. Lo que estoy contando es un acto de inconsciencia absoluta. El griterío, las otras madres gritaban. Bueno, no sé, yo no tengo memoria de eso. Tengo la memoria pero todo lo que pasó después no la tengo. Bueno, me sientan en un banco y se sienta mi mamá al lado y me determina.
Y me dice, si vos pensás que vas a seguir viniendo acá, yo no vengo más. Pero te recuerdo una cosa, el hijo es mío. El hijo es mío. Vos anda a tu casa a cuidar el tuyo. Que a este lo cuido yo, porque si vos te seguís metiendo, no lo busco más. ¿Qué hacer? Y a partir de ese momento empezaron a morderme. Los labios, la boca, la lengua, eso sí, escribía cartas. Otra que los WhatsApp de ahora, o los manifiestos, o los papers públicos, que yo le escribía cartas al ministerio, a los curas, al Papa, escribía cartas en inglés, escribía al New York Times, escribía. De algunas mi mamá se enteraba, de otras nunca se enteró. Porque era mi manera. A los locutores, a Muñoz, a Neustad, a todos, Dios mío. Y los desafiaban, les ponían nombre, dirección, número de documento. Los desafiaban, nunca nadie me contestó nada. Nunca nadie me contestó nada. Y mi mamá no me dejó más ir. Y después tuvieron sí que protegerme porque uno empezó a darse cuenta de seguimientos que me hacían a mí, supongo que también a mi marido. Quiero acá destacar la compañía de mi marido. Lo quiero destacar porque en otra entrevista que me hicieron hace años, lo dije. Yo le puse de sobrenombre Gladiador a mi marido. Es grandote, alto, bueno, pero no se lo puse por eso. Se lo puse porque se comportó al lado de mi madre como un gladiador. Fue él el que tomó la posta y que la acompañaba a todos los lugares de Mayor, a los cuarteles, a Campo de Mayo, al Ministerio de Guerra, a cuánto lugar la mandaban a ir, él iba con ella sin poner la mínima objeción. Y no solo eso, sino que a través de contactos, porque uno que empieza a ver si tenés una relación, un conocido, bueno, lo mandaban a ver este militar, al otro de más allá, al que lo había recomendado la municipalidad, y los citaban en lugares siniestros. Le vendaban los ojos y los subían en ascensor para meterlos en una habitación y lo interrogaban a él como si él y después le decían, bueno, vamos a tratar de ver si averiguamos algo. Pero previo le hacían una interrogación a él que faltaba la tortura. Pero sí lo encapuchaban. Y él siguió adelante por todos los tiempos. Así que acá mencioné a mi marido y cómo me tuvieron que proteger. Y en una oportunidad yo salía con el nene del Almafuerte, con Ivancito, que tenía apenas unos meses más, lo llevaba ¿se acuerdan los paragüitas con los que trasladábamos a los bebés? Y yo lo llevaba a la placita de José Cepaz, a que se ventilara un poco. Y me doy cuenta de que me está siguiendo el falcón verde. Me doy cuenta, porque lo veo. Chicos, los jóvenes, los falcón verdes eran sinónimo de captura, de rapto, de no sabíamos de qué podía pasar a través de la intervención de ellos y el terror. Se interceptaban a los colectivos y subían los que iban en el Falco y los que venían atrás y hacían bajar a todos los chicos, los ponían contra los colectivos, los palpaban, les sacaban los documentos. Bueno, fue una época de terror del Estado. Bueno, yo me di cuenta, porque ya a esa altura, a los 8 o 9 meses, yo ya estaba afilada. No me costó demasiado, después de todo lo que veía, darme cuenta de cómo venía la mano. Entonces me di cuenta que me estaban siguiendo. Y cruzo Almafuerte y ellos lentamente estaban por ahí, los veo parados enfrente. ¿Cuál es Almafuerte? Y no es Andrés Ferreira, es la de más acá. Andrés Ferreira. Está la escuela enfrente, la portada esa. Yendo para el Hospital Pena, De Almafuerte 600 está antes de llegar a Ferreira. Bueno, por allí. Bueno, cruzo yo para ir para la placita de José Cepaz y me topo con el paso por al lado, por la culata del Falcon paradito ahí con 4 personajes adentro. Rapaditos al mejor estilo que se usa ahora, chicos. Cortadito, pelito acá. No había demasiado, no era que yo era demasiado inteligente ni visionaria, ¿no? Bueno,
Entonces ahí me agarró un terror, una paura que no lo puedo decir. Yo iba con el nene, veo venir a una señora conocida del barrio, nada más que conocida. Nos habíamos cruzado mucho con esta actividad de la autopista. Entonces nos conocíamos de caras, de cruzarnos en los negocios. Entonces fue un segundo. Me paro delante de ella, le doy el carrito con el nene, porque ya a esa altura sabía que se robaban niños y bebés para venderlos y ganaban fortunas. Entonces a mí la cabeza me trabajó a mí, porque escúchenme, a los 10 días de haber pasado lo que pasó, venía la gente, tuviste suerte, no se llevaron a tu bebé. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo tuve suerte que no se llevaron a mi bebé? Te lo dejaron. Gracias a Dios que te dejaron el bebé, las madres, la gente que te mostraba. Yo decía, ¿pero de qué hablan? Ni yo podía creerlo. Por eso, ¿cómo pretender que después la gente lo pudiera creer? Bueno, ya a esa altura yo ya sabía lo que pasaba. Entonces, en un instante mi cabeza pensó, me van a llevar y se van a llevar. Entonces, la miré a la mujer que venía de frente y le digo, hola. Me dice, sí, hola, ¿cómo te va? Le digo, se llama Iván Talsinski, es del segundo H del 679. Y la mujer agarró el carrito, llévalo ahí. Agarró el carrito con el bebé y se quedó paralizada. Y yo le decía, andate con él. En ese momento me doy vuelta, me voy hasta el coche, loca, chicos, así como el día que me colgué del caballo, más o menos. Golpeo con los puños la ventanilla del lado de adentro de la vereda y les digo, me buscan a mí y un rosario de cosas que no las voy a decir ahora, por respeto a todos ustedes y a la audiencia. Yo sacada, se fueron. Arrancaron inmediatamente y se fueron. El objetivo era seguir, ver en qué andaba, por qué andaba, qué hacíamos con mi mamá. Lo siguieron a mi marido, hacían llamadas telefónicas que no contestaba nadie. Y después de esto, mi familia en ese momento me pidió por favor que yo me fuera. Unos días me fui, estuve 15 días en la casa de una prima, afuera, porque tenían miedo de que me estuvieran siguiendo. Yo ya iba a trabajar en ese momento. Que tuvieran el recorrido, que se me atravesaran en cualquier momento. Bueno, igual ahora sabemos que era ridículo, porque me hubieran ido a buscar a cualquier lugar a donde hubiera ido. Pero uno recurría a lo mínimo que podía. ¿Qué decís? Acá te están haciendo esto, andaba a buscar un refugio en otro lado. Así que estuve 15 días en la casa de una prima, miren que lejos, en Urlingan. Pero bueno, era lo más lejos que yo tenía. Y me fui allá con ella. Mi prima, su esposo, la familia de su esposo, todos me cobijaron. Nadie me decía que no, mira, no es un peligro, no vayas, no te metas, porque ocurría. Familias que se quedaron absolutamente solas. Madres y padres que dejaron de ser visitados por sus hermanos, por sus sobrinos, por sus familiares, hasta por sus propios padres. Nos encontramos en los grupos con mucha de esta gente que fueron abandonadas. Aparte de la desaparición de sus hijos, se les desaparecieron sus seres queridos, sus familias, aquellos que deberían haberlos contenido. No fue nuestra suerte, al contrario. Siempre fuimos muy apoyados y toda la familia empezó a moverse, a buscar contactos, la familia de mi marido, a tratar de buscar conexiones, pero todo era inútil, porque todo esto era un submundo de muerte, de ocultamiento, donde ni siquiera se conocían la cara unos con otros y donde el único objetivo que los unía era robar vidas, apoderarse y lograr escalafones. A pesar de sus nombres de guerra, porque nadie conocía quiénes eran los nombres de los grupos de tarea. No se conocían ni entre ellos. Pertenecían de distintos lugares. ¿Y saben por qué lo sé? Lo sé porque cuando llegamos a la iglesia con mi madre, se hacían evangelismos. Avísenme si estoy hablando mucho. Porque yo soy, viste que te dije, soy la Adela. No, para escucharte, no te queremos interrumpir.
en una... sí, pero viste, no, se va. En uno de los evangelismos que se hacían casi al tiempito de yo empezar a congregarme, íbamos de noche, no sé si estaba Jorge, que íbamos con micros al Obelisco, a Plaza Congreso, los sábados a la noche a evangelizar, Sí. ¿te acordás? Sí. Bueno, entonces bajábamos con los papelitos, con los trataditos para hablar. Y yo me acuerdo que me senté, había todos unos pilarcitos, y la gente era de noche, sábado de noche, todo el mundo venía. La iglesia, unos cantaban de un lado, los otros. Les hablo ya del año 89, 90, 91, 92. Estoy hablando de esos años ya, ¿no? Entonces yo me senté en un pilarcito al lado de alguien que yo lo veía, un hombre, que en ese entonces las mujeres íbamos a las mujeres y los hombres íbamos a los hombres a evangelizar. Pero yo me senté al lado de un hombre, que lo vi así, doblado, acongojado, taciturno. Entonces me senté al lado como quien no quiere la cosa, ¿viste? Mirando las estrellas. Y me siento al lado y le digo, ay, ¿viste? Yo soy de una iglesia, y le doy un tratadito. Le doy un tratadito y me dice... hermoso. Y me dice, le digo, porque no, si no me digas, le digo, sí, nosotros tenemos un mensaje, Jesús te ama. Simple yo, porque como era hombre, miraba desesperada que venía algún hombre a auxiliarme, y él me contesta, si vos supieras quién yo soy y lo que yo hice, te darías cuenta. ¿Vos te acordás de esto? Te darías cuenta que a mí ni Jesús me salva. Yo en ese momento supe lo que me iba a decir él. Todavía no me lo había dicho, pero yo supe lo que me iba a decir. Me quedé sentadita, tiesa. Y en ese momento empecé a decir, ¿qué hago? Me levanto, me voy, ¿qué hago? Tenía la mejor excusa, es un hombre, que venga otro. Y me dice, y le digo, mira, no hay nada que Dios no pueda perdonar, nada, nada de nada. No, me dice, esto sí. Y me empieza a contar que pertenecía a un grupo de tareas, que trabajaba en Mar del Plata, que había matado, que había secuestrado, que había violado, que había... Me empezó a decir a mí todo eso. ¿Saben qué hice? ¿Qué hice? Yo no lo hice, Dios mío. El Espíritu Santo me auxilió en ese momento profundamente. Y este es un mensaje para los que aquí creen y para los que aquí todavía están a punto de creer o los que pueden llevar a la calle. En ese momento el Espíritu Santo me auxilió absolutamente. Me despersonalizó y yo le dije, a pesar de todo eso, Jesús te ama, por eso estás hoy acá y estás acá al lado mío, porque yo soy hermana de un desaparecido. Me puse a llorar, porque hasta ahí llegué. Enseguida no me acuerdo quién vino alguien. Y yo salí llorando y me arrojé en los brazos de Norma, y desesperada de decir... Otra norma que tenemos. Estamos llenos de normas. Y bueno, ahí me consolaron, me fortalecieron, porque yo tenía miedo de mí misma en un determinado momento de volver y arrancarle los ojos. No pensando que hubiera sido el ejecutor de mi hermano, pero pensando que se lo había hecho a tantos. Pero esa persona estaba destrozada. Y supongo que muchos de todos ellos estarán por terminar o habrán terminado destrozados. Dios es el que está a cargo de todas las cosas. Genial, Normita. Mi nombre es Jorge, para los que no me conocen y los que están escuchando, pero quería volver un poquito atrás porque hay algunas preguntas que quizás nos salteamos, ¿sí? Vos nos habías contado que llegaste a descubrir una chica que conocía a tu hermano, ¿sí? Que la llegaste a conocer, y la pregunta es si conoces a otros desaparecidos del entorno familiar o del grupo de amigos. Claro, sí, porque transcurrido un mes y algo nos enteramos que una semana antes se habían llevado de su casa al amigo de la infancia de mi hijo, uno de los amigos de la infancia de mi hijo y su esposa. Y nos enteramos porque por el barrio, porque se empezó a mover el barrio de origen nuestro. Nosotros, mi hermano y yo crecimos, yo creo que acá lo conocen, Avenida Roca,
y digamos, Charrúa, por donde estaba la fábrica embotelladora de Coca-Cola, aquella zona de por eso. Ahí crecimos, él y yo, hasta los 20 y tantos años. Yo hasta los 22, hasta los 20 estuve ahí, y él, bueno, hasta los 14, y eran sus amigos del barrio. A uno de ellos, no de ese lugar, sino porque ya estaba casado el muchacho y todo, sino de su casa, de su departamento, se lo llevaron a él y a su esposa. Una semana antes nos enteramos por la gente del barrio de origen nuestro, que se enteró de lo que había pasado y empezaron a visitarnos, a llamarnos, a ofrecernos su colaboración. Y ahí saben que se llevaron a Norberto. También se llevaron a Norberto. ¿Cómo se llevaron a Norberto? Bueno, ahí empezamos a poder deducir que a lo mejor, supimos por esta chica que aparece después, que Norberto y la esposa estaban en ese mismo grupo al que iban a leer no sé qué cosas. Así que al otro muchacho lo habían llevado una semana antes y después a Juan Carlos. Bueno, ahora viene una de las preguntas difíciles, ¿sí? ¿Hay resignación para tanto dolor? No. Uno nunca se resigna, porque no, resignación sería conformarte y aceptar que pueda llegar a volver a pasar. Entonces, no hay resignación a lo que pasó. Hay espíritu de lucha para seguir batallando y resistiéndose a que esto pueda volver a pasar. Y pueda ocurrirle a cualquiera de ustedes, a cualquiera de los jóvenes que tenemos por allí, a cualquiera de todos aquellos que están peleando por equidad, por justicia social, por derechos, y que están haciendo quizás lo que pretendía hacer mi hermano, concientizar, porque es lo peor que le puede pasar. Les comento un detalle. Mi mamá nos hacían hacer cola y lo veíamos a Arguindegui, entre tantas gestiones, ¿no? Entonces estaba sentado en el Ministerio del Interior el general Arguindegui, uno de los más atroces y crueles sanguinarios de la historia del ejército argentino. Entonces él recibía con esta impostura de los militares, que parecen tan señoriales, tan protocolares. Entonces me dice, se sienta mi mamá, que era chiquitita así, se sienta yo parada. Entonces dice, bueno señora, dígame usted, con total confianza, ¿su hijo tenía ideas? Porque mi mamá le dice, mire, mi hijo, en mi casa no hubo un arma, mi hijo tenía esto, tenía aquello, hacía lo otro, estaba por casar, vivía en mi casa, le dice. Entonces él, con una actitud así, muy caballerosa, le dice, perdón señora, con total confianza, usted, su hijo, tenía ideas. ¿Saben qué hizo mi mamá? Así de chiquitita como era. Se paró, atravesó con casi todo su cuerpo el escritorio y le dio un zapato que le dio vuelta la cara. Yo en ese instante dije, de acá no salimos. Pero como había mucha gente afuera haciendo cola y estaba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con estancia en el país haciendo su relevamiento de todo lo que estaba pasando, con todo lo que ellos recogieron y no todo, se hizo la CONADEP. Y en este momento creo que es el momento oportuno de dejar aclarado, no son 30.000, son más. Porque hubo poblaciones enteras que no pudieron hacer la denuncia, que no tuvieron plata para venir a hacer la cola a la Comisión Interamericana, ni a la CONADEP, ni a los tribunales, ni tenían dónde establecerse acá en la capital, ni tenían plata para sacar fotocopias, ni para ir a abogados, ni tenían recursos, porque en el camino nos encontramos con muchos de ellos y a quienes particularmente, a quienes pude económicamente ayudé. No era que vos te sacabas una fotocopia en tu casa, en el kiosquito de la esquina. Tenías que te las pedían certificadas, la fotocopia de nacimiento, la partida de nacimiento, la partida de casamiento, la partida... Todo certificado en el Instituto Olivares, y todo era plata, y mucha plata. Entonces hubo miles de personas que no lo podían hacer, porque estaban en la calle o estaban absolutamente empobrecidos, sin trabajo, amenazados. Familias que no querían, familias que no le quedaba a nadie, porque a lo mejor le quedaba una madre viejita que no sabía ni manejarse, sin una hermana que pudiera ayudar, o había gente que tenía miedo de denunciar. Mucha gente tenía miedo de denunciar, porque lo que te decían en los primeros lugares a donde fuimos era,
mejor cállense, porque cuanto menos digan, menos peligro corre la persona que está dentro. ¿Cómo? ¿Menos peligro de qué? ¿De qué? Porque cuanto más hablen ustedes acá afuera, y ahí uno iba despertándose a un mundo absolutamente desconocido. Y no hay resignación. Jorge, ante eso, ante semejante atropello a la vida, a la dignidad, a la inteligencia humana, a este basureo en el cual te consideraban estiércol, nada, ante eso no puede haber nunca resignación. Y el dolor que hizo, la herida, esa que ellos infligieron en mi familia, nos interpeló a partir de ese momento y para siempre. A nosotros, a mi hijo presente, al que vino después, que es el que más activa, porque Iván huye de todo esto. Iván está atravesado en lo profundo de su ser, por todas las vivencias que tuvo de chiquitito. Y Alexis toma la posta, pero hay un dolor permanente que nos siguió todo el tiempo. Momentos de alegría, fiestas, casamientos, cumpleaños, todo se vive por la mitad. Por acá sonreímos y por el otro lado se reactiva permanentemente el recuerdo y la ausencia. Y el por qué no está. Perfecto, Normita, te abrazamos entre todos, te queremos un montón. Te agradecemos por venir a contarnos acá tu testimonio. Gracias. Te quería volver a preguntar otra vez por qué los pañuelos blancos. Sé que lo dijiste en algún momento, pero... No lo dijo. Ah, no lo no dije. dijo. Los pañuelos blancos eran porque eran los pañales de los hijos. Mi mamá no tenía el pañal de su hijo, no tenía cosas guardadas, las tengo yo, batitas y cosas que guardan las madres. No tenía el pañal, pero usó el de Iván. No, para que hay gente joven, digo, hay gente joven, claro, digo, no existían los pañales descartables de hoy, hay cosas que también está bueno aclarar porque bueno, también hay un vivo y quizás hay gente más joven todavía que, ¿de qué está hablando? Bueno, para todos los jóvenes chicos, ustedes no tuvieron la desdicha que tuvimos las madres. Y nosotros todavía teníamos pañales de casa que se podían lavar. Mi madre y nuestras madres habían tenido otros pañales más complicados, ¿no es cierto? Eran pañales cuadrados, perfectamente cuadrados, de gasa de tela, y se doblaban en triangular y se ponían en el bebé. Se apoyaba el bebé con la punta del triángulo entre medio de las piernitas, esa punta se subía y se ataban, claro, se ponían arriba los portapañales y todas esas cosas. Eran de tela y eran blancos y había que blanquearlos al sol, era un trabajo terrible. Y bueno, ahora todo es fácil, ahora se pueden tener con tranquilidad 4 o 5 chicos si hay esto, si hay money, ¿no es cierto? Pero en aquel momento daba mucho trabajo y lo hacíamos todo a mano, porque no lo vayas a poner en la lavarropa con el resto de la ropa y que no se infectaran porque la colita de los bebés había que cuidarla. Entonces, esos eran los pañales. Y se decide, alguien tuvo la idea, creo que había ocurrido en alguna otra manifestación en Europa, cómo identificarse, porque iban llegando allí, ¿qué hacían? Che, vos sos madre de clase mayor, vos te falta a tu hijo. Entonces la consigna era que se pasó de boca en boca, porque no había WhatsApp, ni había celulares, no había nada de todo lo que tenemos ahora. Entonces, en ese tiempo, era de boca en boca. La que quiera venir, avisarle que venga con un pañuelo blanco en la cabeza. Y ahí empezaron a juntarse. Buenísimo. Te voy a hacer, en realidad esta es una, pero te quiero hacer 2 para que también los chicos puedan conocer, ¿no? ¿Cómo hablaste de lucha, hablaste de no callar? ¿Cómo se llegó al juicio de las juntas y si participaste en alguno de esos juicios? Al juicio de las juntas se llegó por una decisión política del presidente Alfonsín. Hoy estaba escuchando no llegó a ser un discurso, fue una declaración de él que la hizo a posteriori cuando se empezaron a levantar acá adentro aquellos que cuestionaron el juicio de las juntas. Que ustedes saben que todo esto pasó por la imposición para imponer en el país el sistema del neoliberalismo, que es aquel sistema que propulsa el abandono de la desigualdad
de las clases trabajadoras para favorecer a una élite, para que unos pocos tengan mucho y muchos tengan muy poco, de modo tal que los puedan tener esclavizados, sujetos a trabajos desgastantes, enfermedades, y que se callen la boca y no hablen con nadie en ninguna generación, hasta que esto se haga carne, como fue, bueno, para algunos ni siquiera, porque ni lo saben, como fue la campaña de San Martín para liberarnos. Lo digo porque tenemos funcionarios que no saben si se llamaba Don José, si se llamaba Manuel, o se llamaba... ¿No es cierto, profesor? Bueno, así que lo digo como se supone que quedó en la memoria del pueblo argentino el 25 de mayo, el 9 de julio, la campaña de San Martín, tiene que quedar este legado inalterable para que nunca más sea nunca más. Y como es el lema actual, 50 años para que ahora, más que nunca, sea nunca más. Y tengo que seguirlo por esta razón, para, enaltecer la tarea de ellos, para reivindicar las vidas perdidas de tantos jóvenes y muchachos, chicos, niños, y para que, si fuera tristemente necesario, hubiera imitadores, seguidores que pudieran decir: si hubo unos antes que nosotros, nosotros también tendríamos que hacer lo mismo. Los hijos son de todos, los niños que todavía no han aparecido son de todos, las madres son de todos nosotros. Ya es la argentinidad misma. Así como el mundial, vieron que cuando llega el mundial todos salimos a la calle con las banderas y las banderitas y las camisetas, y hay una locura general que parece que si alguien amenazara a la Argentina en ese momento pondríamos todos el pecho. Bueno, que no va a ocurrir. Bueno, así tiene que ser este legado, algo que verdaderamente atraviese la argentinidad. ¿Vos ves similitud en lo que pasó en esos años? Antes que contestes esa pregunta y la volvés a hacer cuervo, así la escuchamos todos, es que no solo están tus hijos, porque yo he ido a las marchas y están tus nietos. Sí, es verdad. ¿No? Desde muy chiquitos, y hoy son más grandes tus nietos y también están. Es verdad lo que dice Barbie. Sin duda están ellos llevados por sus padres y estimo que lo van a continuar. De hecho, Emma me invitó al 25 ir a la mañana a la escuela, pero se llegó a estar muy cansada después de la marcha, abuelita. No vino. Le dije: mira, voy a arrastrarla, aunque se me llevan en camilla, pero voy. Emma, ¿qué edad tiene? Emma tiene 12 años, acaba de cumplirlos. ¿Y tenés dos más? Tengo dos más, Pía y Aston. Aston acaba de cumplir 8 y Pía, que tiene 16 años para 17 y que va con nosotros con su foto a las marchas. Tiene miedo a veces, le dan miedo esas multitudes y todo, pero ya se le va a ir el miedo. Yo también tenía miedo, todos tenemos. El miedo está en todos. Es decir, valerosos y valientes no hay nadie. El valor está en enfrentar el miedo. Esa es la valentía, no tener miedo. La valentía está en superarlo. ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres, estos hijos? ¿Qué es lo que están haciendo ahora ustedes, las generaciones que nos siguen? Así que bueno, Víctor, te escucho. ¿Cuál era? Sí, voy a resumir las últimas tres, así quedamos un conversatorio, ¿no? Sí, interesantísimo. No, te decía si le ves similitud a lo que pasó en esos años con lo que pasa ahora. Absoluta. ¿Pensás que es puede el pasar mismo plan, en sí. el mismo momento? Por eso dije peligro. Hay un partido militar. Por supuesto. A ver, lo que pasó en esos momentos era la instalación del neoliberalismo para la opresión de los pueblos, y en ese momento se hizo por sangre y fuego. Era el plan Cóndor, los militares al poder. De hecho, había dictaduras militares en todos los países de la zona. Estaba en Uruguay, José María, no me acuerdo bien. Bueno, la zona Banzer y Jaley en Brasil. Estaba en la República Argentina en ese momento, era la única gobernada por un partido que era un desastre en ese momento, pero había sido democráticamente elegido. Y instauraron la dictadura que era necesaria para poder ellos
y atravesar, apoderarse de la República Argentina. Y el deseo de apoderamiento de la República Argentina jamás ha dejado de estar, desde Churchill, que dijo hay que parar a la República Argentina porque si no se nos va a llevar puestos. Y entonces ha sido esto y reiteradamente vuelve a aparecer. Confunden al pueblo, tiran mentiras a la gente, el pueblo cree la mentira, a través de esa mentira se deja atravesar, anestesian las conciencias, a través de los grandes medios de comunicación, a través de todo, utilizan el fútbol, utilizan cualquier cosa para adormecer a la gente, tienen sus estrategias bien definidas, la gente es llevada como un burro por una zanahoria y entonces hacemos los pueblos lo que ellos quieren que hagamos y nos tiramos tiros en nuestros propios pies. ¿Qué es lo que está pasando a ojos vistas en montones de lugares? Así que sí creo que puede volver a pasar. Ahora te resumo las últimas dos. ¿Vos crees que es importante mantener viva la memoria? ¿Y cómo hacen ustedes para lograrlo? Absolutamente, Porque hacemos es todo importante esto. la marcha, ¿no? Claro, hacemos todo esto para lograrlo, hacemos todo. Ustedes están haciendo todo esto para lograrlo. En cualquier lugar, la casa de estudio, no importa dónde lo puedan hablar y dónde lo puedan compartir, en el uno a uno, en el boca a boca, porque realmente es en este convencimiento de esta memoria emocional, emotiva y verdadera, en el que la gente puede ir entendiendo y puede ir recordando lo que pasó, porque anestesian la memoria. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un poco de contexto, yo vengo de la provincia de Misiones y el otro día hablaba aquí, digamos que nosotros no ligamos tan de lleno como aquí de pronto, y por eso me siento muy emocionado y la verdad que quiero abrazarlo en el corazón y decirle lo siento, la verdad. Lo único que me sale del corazón. Ya sé y sé que las provincias las mantuvieron también por la lejanía, por la falta de comunicaciones que había, porque no había esto. Ahora lo que pasa en Misiones en un segundito lo sabemos acá. En aquel momento no. Los correos eran lentos y deformados. No eran, se mandaba a decir lo que querían. Del mismo modo decían que lo que venía de Europa. Nosotros escuchábamos Radio Colonia. Radio Colonia en aquel entonces era por lo cual te enterabas de la verdad. Vos escuchabas la radio de acá, que de acá era toda una maravilla. Y nos estaban hundiendo y comiendo el país, más allá de los desaparecidos. Que en definitiva eran los que se querían oponer a que eso pasara. No sé si mi hermano tuvo la dicha de llegar a poder oponerse. Me parece que capaz que se estaba formando para oponerse, pero los mataron de cuajo. Y hubo uno de ellos que dijo, hay que matar a los que militan, a los amigos, a los conocidos, a los hijos, a los simpatizantes, de modo tal de poder dejar totalmente la semilla, la simiente, totalmente desaparecida. No el desaparecido nada más, desaparecida el objetivo, desaparecido el derecho. Un plan sistemático para Total. acabar con todo, digamos, con toda idea y demás. Algo que me surge, digamos, te veo entera a pesar de todo. Me imagino que debe haber mucho trabajo interno, ¿no? De espíritu y demás. Bueno, vos me ves entera ahora porque yo ya hace, desde el año 89, que me agarró el Señor y gracias a Dios me reconstruyó. Si no, no hubiera llegado. Porque el dolor jamás se fue. El dolor se acuesta con vos, festeja la Navidad con vos, el cumpleaños de tu hijo, el nacimiento del otro, el casamiento de tu primo, todo sigue igual. Va con vos a todos lados permanentemente, se incorpora a la vida de uno. Y si uno no lo hace con Dios, eso desgasta. Y entonces te va comiendo la vida. Nosotros tuvimos la bendición, la gran bendición de conocer al Señor, mi madre y yo. Y lo que tratamos de hacer muchas veces es llevarlo, lo que estoy haciendo yo ahora, entre lo de continuar el legado de mi madre y el hecho de llevar nuevo aliento de vida a muchas de estas personas que ya están llegando a su final y que lo han hecho duramente, gastando su vida, su calzado, como yo digo, no caminando la calle bajo la lluvia, bajo el sol, bajo toda circunstancia de temor, de amenazas, de desmentiras, de improperios, de insultos. Así que a mí el Señor me guardó.
por eso me desentera. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Ana y quería contar algo a lo que usted decía, ¿no? El tema de que también en la noche de los lápices uno de los chicos salió vivo. Esto de callar a la gente era también, te largamos para que vos cuentes lo que pasó, Disciplinar. Claro, para que cuando hables sepas que el resto se tiene que callar. Totalmente. El objetivo es la disciplinar. Es lo que muchas veces ministra nuestro pastor, no sé si todos lo saben, pero es el Imperio Romano que disciplinaba en aquel momento, crucificando a vistas del pueblo a los supuestos delincuentes, era disciplinarlos como diciendo cuidado porque les va a pasar lo mismo. Y esto era disciplina. Muchas de las cosas, cuando se llevaban a toda la familia y todo eso, era, miren, barremos con todo, somos súper poderosos, somos dueños de la vida, de la muerte y decidimos todo por ustedes. Si pueden entrar a estudiar, si no pueden, bájate del colectivo, no vayas, hoy no, acá no podés entrar vos. Entonces, sí, es eso que Un vos poco la similitud. Digo, un poco cuando te hacían la pregunta de la similitud en estos tiempos, ¿no? Digo, esto de disciplinar, esto de decidir si podés marchar, si no podés, digo, todo lo que está sucediendo hoy, ¿no? Desde discapacidad, salud, bueno, inclusive acá tenemos muchas personas que transitaron y que viven en la calle, que están en un parador y constantemente viven la violencia no solo en la calle, sino de la policía de la ciudad, de espacio público y higiene urbana. Digo, constantemente les muestran, ¿no?, que se tienen que levantar de ahí, que no pueden estar ahí, digo, constantemente es ese terror, ¿no? Acá no puedes estar. Lo mismo, Barbie, desaparezcan, nos molestan. Claro. Es lo mismo. Sí. Nos ponen en evidencia, están demostrando la falencia que tenemos, están poniendo en evidencia y quieren ocupar un lugar. Y olvídense, váyanse, porque todo es para nosotros, todo es nuestro. Y no nos muestren. Y bueno, es así, lo vimos. Ha habido brigadas actuando contra la gente de la calle. En épocas de Macri, había brigadas directamente. Quemando colchones, porque Totalmente, totalmente. Todo lo que tenía Y pocas tenían un nombre, pertenencias, y había uno de ellos, ¿quién era el que estaba? Dimas, no era el que estaba. Lausewski. Ahí que está en Uruguay, Pepín, ese era, Rodríguez Simón. en la época de Macri. Sí, estaba él, al frente de las brigadas. Bueno, hablando de eso de Mauricio Macri, yo en ese momento me tocó pasar situación de calle y en un momento como que estaban levantando en un colectivo a personas de calle, porque cambia de gobierno y automáticamente incrementa, no sé, como al 2000% la cantidad de gente en la calle. Llevar a la calle. En ese momento yo conocía bastante gente, ¿no?, que paraban siempre ahí en el obelisco. Casualmente lo subieron a un colectivo, todas esas personas que más o menos sería que yo conocía como más o menos 20, no las vi nunca más. Al día de hoy no las vi nunca más, no sé si desaparecieron o qué, y en algún momento yo escuché que había un comentario, que siempre te vas enterando, de que lo subían a un avión y lo tiraban en el terminal, ¿cómo es? Sí, en las aguas del Río de la Plata. No, en el impenetrable de Chaco. en el impenetrable. Hasta ahí yo sabía, no sé. Viajaban más lejos. Qué bien, claro, Macri disponía de más dinero. Te lo digo como ironía, ¿no? Porque a los desaparecidos el vuelo era corto, los arrojaban en el Río de la Plata, nomás. Así que sí, los vuelos de la muerte, que no los mencioné porque no se puede sobreagregar más cosas, me parece, ¿no? Y sí, probablemente en aquel momento había una secretaria que decía que había que tirarlos del otro lado de la General Paz, que después fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La conocemos, ¿no sé? Con la señora María Eugenia. Yo te escuchaba hace un rato y vos decías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo estoy leyendo un libro justamente que se llama El Paraíso. Sí. Y El Paraíso es una isla que usó la EMA para trasladar a los detenidos. Mientras era la visita de la Comisión Interamericana, trasladaron a todos los presos, después lo volvieron a traer y lo desaparecieron. Sí, y mejor no mencionar lo que hicieron durante la duración del Mundial del año 78. Claro.
Era terrible lo que hicieron. También hablaste un poco de eso, porque Utilizaron el Monumental. las grandes filmaciones son del Mundial, la televisión holandesa, francesa. Sí. Yo creo, Normita, que estamos hablando igual de un solo caso, ¿no? Que es el caso de tu hermano, y estamos hablando de más de 30.000, y qué bueno que cada uno de nosotros podamos tomar dimensión de todo esto que pasó, porque no solamente hubo secuestro, hubo violaciones, como decía Juan recién, se tiraba gente de los aviones, hubo torturas, apropiaciones de bebés, hubo un montón de cosas, y por eso está bueno para mantener activa la memoria, para mantener activo la justicia y la verdad. participación. Y la participación es importante, que cada uno de nosotros tomemos dimensión de todo esto, ¿no? Y que se haga carne. Hoy parece lejano y parece que, bueno, como decíamos el otro día, no estabas vos en la charla, pero hablábamos que hoy lo niegan y dicen no fueron 30.000. Sí. O sea, y tratan de meternos eso, como decía Norma, los medios de comunicación vienen a comernos la cabeza con esa mentira que repetida tantas veces parece una verdad, ¿no? Pero está bueno que cada uno de nosotros podamos, desde esta verdad que Norma nos cuenta y de todo lo que vamos recopilando como información, podamos concientizar y podamos también apoyar todo esto y hacer, digamos, lo que tenemos que hacer como ciudadanos y como cada uno de nosotros desde nuestro lugar, para que la gente también tome dimensión de todo esto, ¿no? Mira, allá por el año 2006, Alconad Amón, que es un periodista muy reconocido del diario La Nación, que investiga, había publicado, y miren de quién estoy hablando, Alconad Amón y diario La Nación, no estoy hablando de Página 12 y de Gustavo Silvestre, estoy hablando de Alconad Amón y del diario La Nación. En aquel momento, 2006, había publicado que hasta el año 78 el ejército de los Estados Unidos había reconocido, por información del ejército argentino, que había 22.600 y pico de casos de desaparecidos hasta el año 78. Era lo que eran los años, que fueron los años más fuertes, 76, 77, 78. Igual siguieron, 80, 81 hubo, pero la racia, la cosa de llevarse miles de personas, escúchenme, al día siguiente de establecido el golpe militar, en Acíndar, y con total aprobación de Martínez de Oz, se comenzó uno de los terribles y más terribles centros clandestinos de tortura y de ejecución, en Acíndar. No, ni hablar del ingenio de los Blaquier en Tucumán, los Ledesma en Tucumán. Ahí ocurrieron la noche vos hablabas de la noche de los lápices. No, la noche de los lápices fue en La Plata. La Plata fue la de una noche en la cual se asustaba la gente que venía el patroncito como una figura, un hechicero, una cosa así, esotérica, y entonces asustaban a la gente y oscurecían todo el lugar, y cuando las luces volvieron al lugar se habían llevado cualquier gente. Eran apagones. Sí, claro, los apagones, chicas. Retomando lo que decía Jorge, que en estos tiempos que nos quieren meter ese verso de los 8.000 o 30, digamos, en definitiva 8.000 o 1.000, 4.000, 8.000. Es realmente aberrante de todos modos. A ver, lo aberrante es lo que lo motiva, lo que impulsa semejante crimen. Y ahí está la aberración instalada, y que se va a desencadenar y a desarrollarse en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, porque ese es el germen. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? En esos 2.000, 3.000, si se vuelve a ejecutar una cosa así, es algo terrible, tremendo. Ahora fíjate como, hablando de similitudes, ¿no? Fíjate que esto viene supuestamente desde el año 1960 por los problemas económicos, y vos fíjate ahora cómo nos hacen repetir como loros que hace 70 años que se viene repitiendo lo mismo, o sea, más claro imposible. Tal cual. Y si nosotros hacemos un análisis detallado de los años de gobierno, de lo que supuestamente, digamos, justicialista, peronista, popular, lo que sea,
no, de ninguna manera, no sé si alcanzan a 30 y pico los periodos Claro. que en el medio estuvieron ellos destruyendo todo lo que se pudiera haber hecho en los anteriores momentos, y robándose todo, embargándonos, no, ni vendiéndonos, porque yo digo, cuando me dicen están vendiendo el país, eso sería una gloria, que vendan el país. Lo están regalando, realmente lo están donando, están dejando para ellos se enriquecen, ellos reciben las regalías, ellos, pero el país realmente lo están regalando. Porque se lo están dando a los que siempre se consideraron dueños, ojo, siempre se consideraron dueños, y repetidamente vuelven. Y ahora ya está, ahora por lo menos tienen la caradurez de decirlo libremente, venimos a tomar lo nuestro, como nos dijo la generala esa que vino de allá de los Estados Unidos. Venimos a agarrar nuestras cosas, nuestras riquezas, el litio, los minerales, la tierra crítica, venimos por nuestras cosas, hay que cuidarlas. Compañera Norma, antes de ir cerrando, te quiero decir algo que creo que faltó en la conversación. Aparte de desaparecidos, de tortura y todo eso, hubo exilio, hubo exonerados, ¿no? O sea, fueron millones de personas que tuvieron que dejar el país y eso no está contemplado. Muchos se quedaron a vivir afuera, o sea, Sí, muchos desaparecidos. Sí, los exiliados, es todo un tema los exiliados. Nosotros tenemos muchos, gente que va a la plaza, que colabora con nosotros, que fueron exiliados, muchos. Y eso, en definitiva, el propósito es siempre desintegrar al ser humano. Te mato, de alguna manera te mato. Te mato la vida, te mato la raíz, te mato los recuerdos, te mato la familia. El objetivo es destruir a un ser humano multiplicado por todos aquellos que lo sufren. Ese es el objetivo, sea como sea, ¿no? A través del exilio, el desprendimiento de todo, las amenazas, las persecuciones, el acallarlos. Bueno, como cierre, podrías invitarnos y decirnos por qué es importante ir a la marcha este martes. Porque tenemos que ser miles de millones. De los millones que somos, tenemos que estar en la calle. Porque a esta gente, de la única manera que se la para es en la calle. Y tienen que ver que todo esto que estamos acá diciendo y hablando se multiplica. Por eso ustedes son agentes repetidores mucho más importantes que los que yo acá sentada. Los que escuchen, y ustedes cada uno en la calle, con quien puedan hablar, concientizar a la gente. Y lo repito de vuelta, ya que a mi hermano se lo impidieron, y a él, y a tantos como a él, que quizás, según Arguindegui, tenía ideas, bueno, ustedes vayan con esas ideas a sembrarla en la gente para que no se deje dominar, para que no se deje avasallar, para que no la convenzan de que tiene que postrarse y besar los anillos del emperador ni del que se le planta delante. El ser humano tiene como en sí mismo dignidad y tiene el derecho de la vida, del crecimiento, del proyectarse. Para eso Dios lo puso en el mundo, para vivir, para ser feliz, para tener familia, amigos, para disfrutar hasta que Él decida que se lo tiene que llevar. No nos puso acá para que nos mancillen, nos atropellen, para sufrir, para trabajar 23 horas por día para poder comer y decir, bueno, por lo menos tengo un trabajo. Eso es indigno, eso es atropello. Muchísimas gracias. Un aplauso grande. Y ojalá en esta, así que decimos todos, decimos. Yo no sé, se terminó el tiempo ya. Tenemos toda la historia. Porque yo tengo una poesía que yo les Bueno, listo. En la radio hay poesía. Sí, Por eso. En la radio hay Bienvenida. poesía. Es una poesía que hace mucho tiempo yo le escribí a mi hermano. buenísimo. Por supuesto ya desaparecido, ¿no? ¿Y por qué la leo? Porque acá va implícito algo que me preguntaron, me lo preguntó él, ¿cómo yo estoy tan armada? ¿Por qué me encuentran tan armada? Les voy a decir que hay gente que está caminando por ahí, está armada en lo natural. Yo en particular, con sus propias fuerzas, yo en particular no creo que me hubiera podido sostener en mis propias fuerzas. Creo que a medida que pasara el tiempo, mi hijo hubiera sido más grande y mayor, él y el otro también hubieran alcanzado una edad, yo me hubiera desbarrancado. ¿En qué sentido? En que hubiera salido con furia
a tratar de buscar un pedacito de justicia. Por mi temperamento, por mi manera de ser, creo que me mantenía aplacada nada más que por ese mensaje de mi mamá. Vos tenés a tu hijo, criado, vos cuidá a tu hijo. Entonces yo lo rumiaba. Hubiera juntado mucha bronca y hubiera salido quizás con violencia a tomar venganza y represalia por lo sufrido. Estoy entera, tranquila, pacífica, hablando con ustedes porque me tomó el Señor. Bueno, en uno de esos días, al tiempo de que me tomó el Señor, yo escribí algo y le cuento a mi hermano cosas que pasaban. Dice así: algo hermoso sentí aquella mañana cuando dejé de llorar o de llorarte y me dispuse a esperar un día nuevo, un día mejor, día distinto, sin faltantes, sin ausencia punzante. Supe que en aquel día no tendré que buscarte y adentro mío pude silenciar mi dolor y dejar de llamarte y dejar de planear el pretender contarte la vida, los caminos donde no caminaste, los soles y las lunas de tanta vida mía que pasaba sin vos. Y ese día tan claro, dejaré de verte por 1000 lados, corriendo tras de mí para alcanzarme, cazando mariposas, fútbol en el potrero y tu pato mascota junto con vos de arquero. Dejaré de mirar imaginando rostros que son los tuyos, cambiando por los años truncados. Son igualmente bellos, aunque sean soñados, destellos que yo veo en espejos de mi alma, tantas veces quebrados. Y ese día, sin horas, atemporal, sereno, ya no fantasearé con demorar las cosas, esperar que no pasen, que no sigan de largo, que se detenga el tiempo hasta que llegues, porque tanto te extraño. Que se detenga el tiempo hasta que llegues a compartir los sueños y alegrías, los miedos, los dolores o fracasos. Y ese día sin horas, atemporal y eterno, ya no fantasearé, querido hermano, que abraces a mis hijos y yo a los tuyos, que para Navidades compremos 1000 regalos, que cuidemos a los viejos en todos los momentos y que en los dos se apoyen sus trabajadas manos. Ya no fantasearé con detener el tiempo y en aquel día estaré con vos, en donde vives. No será un sueño fugaz, una locura que en silencio soñé por tantos años. El reencuentro será mejor que el esperado. Volveré segura, amigo mío, hermano, a sentir y palpar mi mitad, mi costado, ese que siempre fuiste y que me arrebataron. Te abrazaré muy fuerte, abrazo de oso, te miraré en tus ojos, siempre hermosos, y Dios nos sonreirá, querido hermano. Muchísimas gracias. Marcela. Marcela, cerramos. Lo voy a ver. Puede Eso cerrar. lo voy a encontrar. Ese es claro, la línea era de todos. Bueno, fue un... Y esto fue Un todo gozo por estar hoy. acá. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Están todos emocionados. Bueno, a propósito del poema que leíste, ¿escuchaste la canción de Víctor Heredia, su hermana desaparecida? Mara. Muchas veces se la ¿La cantaba. podría poner el operador? Mara o Víctor Heredia. A ver si está atento el operador. ¿No? Saben que con poca gente compartí esta poesía, ¿no? Está buenísimo. Mucho tiempo no gané con nadie. Es hermoso. Mara. Me gustó. Víctor Heredia. ¿Puedo sacar una foto?